¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Adriana Maldonado López, europarlamentaria del Partido Socialista de Navarra. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Roberto. Bienvenida. No sé si el hecho de ya no estar de aquí para allá con el avión cambia la manera de ver las cosas, estar de aquí para allá entre Madrid, Pamplona, Bruselas. ¿Cómo ve una las cosas en esta situación, cuando miramos sobre todo a lo que está pasando en Europa? Bueno, yo creo que como todos los ciudadanos, la primera ola de la pandemia la vivimos desde casa. Yo estuve aquí también en Pamplona y es verdad que impactaba, ¿no? Al principio ver los aeropuertos totalmente cerrados, las primeras semanas que por cuestiones obligatorias de trabajo teníamos que ir a Bruselas y volver en la misma semana, la situación era totalmente incluso de miedo, ¿no? Una sensación de pena, de tristeza, de inseguridad en los aeropuertos al verlos tan sumamente vacíos, ¿no? Yo creo que estamos en un momento en el que la Unión Europea ha dado una respuesta clara a la crisis de la pandemia del COVID, en comparación, por ejemplo, con la crisis del 2008, en la que es verdad que la Unión Europea tardó más de 2 años en dar un tipo de ayuda a la salida de la crisis, ¿no? Claro, es verdad que en un primer momento efectivamente se dio esa salida, se dio ese primer paso, pero en las últimas horas nos hemos quedado, pues yo me atrevo a decir que de alguna manera estupefactos cuando hemos escuchado cómo Hungría y Polonia han directamente vetado el fondo de recuperación. ¿Es una crisis dentro de la Unión Europea que debería preocuparnos? Bueno, yo creo que como en toda negociación, y más en una negociación en la que tenemos que tener en cuenta que hay tantísimos intereses encima de la mesa, más de 750.000 millones de euros para todos los países, para España en concreto más de 140.000 millones, en la que no solamente hay intereses regionales, hay intereses nacionales y luego también intereses entre los diferentes países norte, sur, este, oeste de la Unión Europea, ¿no? Es verdad que lo que está sucediendo ahora mismo con Polonia y con Hungría no había sucedido antes. Este es un problema de que el Tratado de Lisboa, en el artículo 7, dice que tiene que haber un principio de unanimidad y nosotros, los socialistas europeos, ya venimos diciendo que esto tiene que ser modificado para algunos momentos concretos, como por ejemplo este. ¿Por qué digo esto? Porque hay países que no pueden vetar una decisión que afecta a 27 países. Además, es curioso como países como Hungría o Polonia, en donde, por ejemplo, Orbán no cumple el Estado de Derecho, quiere formar parte de una Unión Europea en la que los valores y los principios de libertad, de solidaridad y de Estado del bienestar son nuestro eje conductor. Por lo tanto, tenemos que ser capaces de sacar este acuerdo adelante. Es decir, estos dos países no pueden poner en jaque un acuerdo tan sumamente importante y este mismo jueves hay un Consejo Europeo informal. Y yo sí que quiero destacar que Angela Merkel aquí tiene un papel fundamental. Alemania tiene la presidencia rotativa de la Unión Europea y yo creo que en estos 2 días Alemania se va a poner manos a la obra para intentar desbloquear ese acuerdo. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué llega a este punto? ¿A ti te han convencido las explicaciones que han dado ambos países? Ahora, a mí me parece que están haciendo una táctica política que además no les beneficia ni a ellos mismos.
Polonia y Hungría son dos países que reciben muchísimo dinero de los fondos europeos, fondos de cohesión, fondos FEDER, y son dos economías que necesitan este plan de recuperación. Han sido dos economías que es verdad que igual no han sido tan denostadas como los países del Mediterráneo por la crisis del COVID, pero necesitan ese dinero. Yo creo que esto va mucho más allá de la crisis de la pandemia, esto va más hacia una posición política de esta es mi posición y tenéis que aceptarla sí o sí, y la Unión Europea no puede jugar a este juego de vender valores por cuestiones económicas, ¿no? O sea que ahora mismo para sacar adelante lo que la Unión Europea quiere necesita de esa unanimidad de todos los países miembros. Ahora mismo no hay unanimidad y, como nos dices, debería revisarse esa decisión de que sea por unanimidad o no. Claro, ¿cuántos países tienen que votar a favor? ¿De qué unanimidad estamos hablando para reformar la propia legislación? Claro, aquí lo que el tratado dice es que tenemos el principio de unanimidad, que es el que actualmente está en vigor para este tipo de cuestiones, y luego pues tenemos la mayoría cualificada, la mayoría simple. Es una cuestión muy enfarragosa, muy complicada, en la que nunca se ha intentado abrir, porque por eso mismo desde el Tratado de Lisboa se sabe que es necesario reformarlo, pero una situación como esta solamente nos lleva a ser inteligentes y abrir este debate, porque puede volver a pasar más adelante y no podemos volver a permitir que una cuestión tan importante como que el dinero llegue a los países el 1 de enero del 2021 lo pongan en jaque uno o dos países, ¿no? ¿Este tipo de comportamientos podría cuestionar la continuidad de algunos países dentro de la Unión? ¿Se merecen Polonia y Hungría estar dentro de la Unión Europea? La ciudadanía polaca y la ciudadanía de Hungría, desde mi punto de vista, sí. Posiblemente no sus gobiernos. Por lo tanto, los gobiernos posiblemente no estén a la altura de las circunstancias. Yo tengo desde el Parlamento Europeo mucha relación con compañeros húngaros, con compañeros polacos, y no tienen nada que ver con las expectativas o con los discursos mediáticos que lanza el presidente Orbán, por ejemplo, ¿no? Hay que recordar que el propio Parlamento Europeo, por ejemplo, ha puesto de manifiesto la carencia de su sistema democrático, la forma de elegir a los jueces, las manifestaciones que no dejan, por ejemplo, con temas del aborto también, que hace 2 semanas estuvimos altercados en Polonia. Este tipo de cuestiones no son de la ciudadanía de estos países, sino de sus gobiernos. Por lo tanto, por eso muchas veces también quién gobierna es tan importante, ¿no? ¿Qué va a pasar con la vacuna? Ahora que miramos a una empresa, primero llegó Pfizer, ahora hablamos de Moderna, hemos oído también a los rusos. Desde dentro de la Unión Europea, cuando charlas con tus colegas, ¿qué sensaciones hay? Porque en la calle ya sabemos cuáles son con respecto a la vacuna, pero dentro, ¿quiénes toman las decisiones? Sensaciones son esperanzadoras, pero yo creo que hay que ser igual de esperanzadores que de prudentes, ¿no? La Unión Europea tiene una cosa positiva en esta toma de decisiones, es que va a hacer una compra conjunta a nivel de las vacunas. Por primera vez en la historia, la Unión Europea va a ponerse a disposición en la negociación de forma conjunta y va a repartir esas vacunas a los diferentes países, ¿no? Según los datos que había de la primera vacuna de Pfizer, en torno a 20-30 millones de vacunas le tocarían a España, ¿no? Pero estos son datos estimativos y, en definitiva, hay que ir un poco más al concepto de por qué la Unión Europea necesita una unión de salud mucho más coordinada, ¿no? La vacuna, por supuesto, es lo más esencial que necesitamos ahora mismo para dar esa seguridad a los ciudadanos, dar esa seguridad a las empresas y sobre todo también a las instituciones, y que todo el mundo podamos volver un poco a nuestro día a día. Pero tenemos que aprender lecciones de esta crisis y, por ejemplo, la Unión Europea se ha dado cuenta de que no tiene competencias en materia de salud. Es verdad que en esta crisis ha intentado ayudar, de coordinar, ¿no?, de establecer unos criterios comunes para todos los países, pero eso no es suficiente con las herramientas que actualmente tiene la Unión Europea en relación a sus competencias. Otro asunto que con respecto a la pandemia ha preocupado, hay muchos, pero bueno, otro de ellos ha sido el de las mascarillas, por doble cuestión. Por una parte, las mascarillas fraudulentas, y por otro lado se ha hablado también de la rebaja, que lo hemos visto ya recientemente, del IVA de las mascarillas, con algunos países que tenían ya retirados los impuestos a la venta. Con las mascarillas fraudulentas, ¿qué es lo que puede hacer la Unión Europea? Bueno, en primer lugar, la Comisión de Mercado Interior y Protección de los Consumidores, de la que yo, por ejemplo, formo parte, hace 3 semanas yo pedí a la Comisión Europea que explicase, en primer lugar, qué tipos de mascarillas considera que son las adecuadas para entrar en el mercado interior. Es decir, uno de los problemas que tiene la Unión Europea era que no tenía capacidad de abastecimiento propio de creación de mascarillas. Eso con el tiempo se ha ido subsanando y también hemos comprado compras externas, pero a la hora de comprar
nos encontramos con un problema en las aduanas y es que están entrando muchas mascarillas que no cumplen las condiciones que deben de cumplir. Por lo tanto, lo que pedíamos a la Comisión Europea era, en primer lugar, una mayor sensibilización a la hora de informar a los ciudadanos de qué tipo de mascarillas son las correctas para que no nos timen ya si han entrado dentro de nuestras fronteras, y en segundo lugar, unos controles mucho más severos en las aduanas para que aquellas mascarillas que entren de una forma fraudulenta sean paralizadas y no puedan llegar al acceso al público, ¿no? Con respecto a los impuestos que hay que pagar, ¿esto tiene que cambiar también con bienes de primerísima necesidad como es una mascarilla ahora mismo en toda la Unión Europea? ¿Tiene sentido que en unos países se paguen impuestos y en otros no? Bueno, en el tema de los impuestos, la Unión Europea tampoco tiene una competencia como tal y, como decía antes, esta crisis nos va a servir para reflexionar sobre qué tenemos que mejorar a nivel europeo, ¿no? Hemos hablado que hay que mejorar todo lo que tiene que ver con la unión sanitaria, más competencias de coordinación y de información entre los diferentes países, y también, sin duda alguna, tiene que haber muchísima más información en relación a todo esto que tiene que ver con la compra de mascarillas, todo lo que tiene que ver con la protección de los consumidores y todo lo que tiene que ver con toda la información de la que disponemos, ¿no? Es verdad que lo que tiene que ver con los impuestos tampoco es competencia de la Unión Europea y, por lo tanto, ahora hemos abierto un debate de qué impuestos debería de cubrir la Unión Europea. Impuestos como el IVA, por ejemplo, que forman parte de las arcas nacionales, la Unión Europea lo que hizo es una recomendación a los países de decir que no iba a permitir que se bajase el IVA, pero en definitiva lo que te estaba diciendo es: yo puedo mirar a otro lado y no te voy a sancionar. Ahora, legalmente la directiva europea lo que te dice es que el IVA de las mascarillas es del 21%. Países como, por ejemplo, en este caso España, que ha decidido rebajarlo al 4%, lo puede hacer y la Unión Europea va a mirar hacia otro lado, pero la directiva dice que el IVA de las mascarillas será del 21%. Esto nos tiene que llevar a una reflexión mucho más conjunta, como por ejemplo todo lo que tiene que ver también con otros criterios de impuestos de primera necesidad que deben de ser armonizados dentro de la Unión Europea. Esto es un tema que se va a tratar también en las instituciones europeas el próximo año y llegará al Parlamento Europeo en febrero una propuesta de debate sobre qué impuestos hay que armonizar dentro de la Unión Europea para que todos los europeos tengamos los mismos impuestos en relación a algunos principios básicos. Lo que pasa es que esto de mirar para otro lado es poco serio. Claro, por eso a mí me llamaba la atención que hubiese tanto revuelo y cada país en definitiva haya hecho lo que haya querido, porque técnicamente no se podría haber bajado el IVA de esas mascarillas. Si la Unión Europea lanza una directiva y dice tienes que cumplirla, pero luego miro para otro lado, la Comisión Europea lo que debería haber hecho desde un primer momento es decir a los países que daba libertad a la hora de rebajar el IVA, ¿no? Porque hemos visto como por ejemplo Holanda lo tiene al 0%, Italia creo que también, España ha dicho que al 4%, por lo tanto es otro de los ejemplos que vemos en los que la Unión Europea tiene que tomar cartas en el asunto y decir que creamos unos principios equitativos para todos los ciudadanos europeos con unos principios o para unos productos tan básicos como las mascarillas en este momento. ¿Tenemos que estar contentos, satisfechos con la recepción de los fondos europeos en Navarra? ¿Esto va a llegar a cristalizarse? Porque ahora mismo son números, son papeles, son propuestas, al fin y al cabo. Bueno, yo quiero poner encima de la mesa que estos fondos europeos son tan importantes como los fondos de cohesión de los años 90 y que tenemos el reto de hacer esta gestión de una forma inteligente. Es decir, dentro de una de las cosas positivas que se puede sacar de esta pandemia, creo que es que tenemos la oportunidad de hacer las reformas necesarias que veníamos viendo y que no teníamos la capacidad de hacer. Navarra, en el mes de julio, aprobó su plan Reactivar Navarra, que va totalmente alineado con los principios europeos, una negociación en Europa que ha tardado más de 6 meses, pero que es un tiempo récord para las instituciones europeas y los plazos en los que nos manejamos, y en el que, en definitiva, lo que se va a poner a disposición de las comunidades autónomas, porque así lo ha dicho el Gobierno de España, es el 50% de esos 140.000 millones de euros, ¿no? En definitiva, se da una gran capacidad de autogestión a las comunidades autónomas, que yo creo que es positivo porque, al final, las comunidades autónomas conocen de primera mano cuáles son las necesidades que tiene su propia comunidad y qué sectores estratégicos quiere trabajar, ¿no? Navarra yo creo que estuvo inteligente al adelantarse a las propuestas incluso del Gobierno de España y crear su propio plan como comunidad, ¿no? Hemos visto que hay unos proyectos tractores, unos ejes importantes como la digitalización, el cambio climático, todo lo que tiene también con la economía circular, rehabilitación de viviendas, por ejemplo, el polo de innovación, o el Canal de Navarra, que creo que es un hecho histórico para nuestra comunidad, que ahora tenemos la oportunidad de hacerlo de forma inteligente y
posicionar a Navarra a nivel no solamente europeo, sino también internacional en temas que nos puede interesar, ¿no? Ahora es verdad que esa recepción de ese dinero podrá tardar unos meses, depende también, por ejemplo, de Hungría, porque aquí vemos un poco cómo la geopolítica y cómo la decisión que se toma a miles de kilómetros de nuestra tierra puede afectar a que tengamos esa recepción de esos fondos en un corto o medio plazo, ¿no? Pero bueno, yo soy optimista y creo que el dinero llegará en el primer semestre del año 2021 aproximadamente. Hemos oído hablar mucho también del cambio climático, del Pacto Verde. ¿Cuál es el compromiso, ya no de las instituciones, sino el compromiso social, el compromiso de la ciudadanía que se reclama desde las instituciones? Bueno, yo creo que hay veces que las instituciones o que la legislación va por detrás de la sociedad, ¿no? Y sí, lo porque estamos decir, viendo. Reciclar, pues bueno, de alguna manera yo creo que ya hay un alto porcentaje de la ciudadanía que reciclamos. No sé si tenemos 3 bolsas distintas en casa, 4 o 5, no lo sé. Pero bueno, poco a poco se va avanzando, pero ¿eso es suficiente? Eso no es suficiente, pero es necesario. Es decir, ese es el punto de partida, pero es verdad que la legislación es importante, porque esa legislación no solamente nos va a marcar a nivel de nuestro comportamiento individual como consumidores o como ciudadanos, sino que también va a obligar a las empresas. Y hay una cierta necesidad de que las empresas tengan una hoja de ruta en unos plazos marcados de tiempo, de, por ejemplo, no emitir dióxido de carbono a la biosfera, de cumplir con la Agenda 2030 en cuestiones de cambio climático. Por ejemplo, también a nivel de medio ambiente tenemos todo lo que tiene que ver con la economía circular, en el que Navarra juega un papel fundamental, cómo somos capaces de crear nuevos negocios, nuevas empresas o nuevas economías que sirvan para reciclar esos productos y darle también un segundo uso a muchos productos, ¿no? Hemos empezado a vivir en una época de la obsolescencia de los productos, estamos viendo cómo muchos productos, por ejemplo, tiene una vida útil de 2 años porque está programada. Pues eso también hay economías que tenemos que ser capaces de trabajar dentro de esta economía verde. Una economía verde que no sé si va por delante en la Unión Europea con respecto a lo que va a Estados Unidos, un Estados Unidos que he leído manifestarte muy contenta por el cambio que va a haber, por esa nueva presidencia que se acerca, por la presidencia, por la vicepresidencia también, en la persona de Kamala Harris. ¿Tenemos más que ganar con esta nueva presidencia de los Estados Unidos en Europa? Bueno, y ya luego hablamos de Navarra, luego hablamos de los vinos, luego hablamos de las exportaciones. Tenemos mucho que ganar porque con Trump tenemos todo perdido. Entonces, solamente podemos ir a mejor. Y yo quiero poner un ejemplo muy claro, y yo estoy como representante de España en la delegación de las relaciones de la Unión Europea y Estados Unidos, y las relaciones con el gobierno americano eran totalmente nulas, no había una reciprocidad por su parte durante este más de año y medio que llevamos ya de legislatura, ¿no? Por lo tanto, yo creo que hay un cambio simplemente del concepto de la política, ¿no? del multilateralismo, que igual no nos parece muy importante en nuestro día a día, pero que es necesario que todas las instituciones tengan una relación entre sí, que haya unos acuerdos mínimos, que por ejemplo, ya hablamos del cambio climático, que se cumpla con el Acuerdo de París, que no viene a ser más que un documento con unas propuestas concretas de hacia dónde queremos ir. Empresas, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con las energías renovables, pues van a tener posiblemente muchas oportunidades de negocio en Estados Unidos con la era Biden, que va a ser uno de sus ejes importantes. Por ejemplo, a Navarra, por ejemplo, le puede beneficiar. Por lo tanto, claro que es importante que haya una persona u otra en las administraciones, y yo estoy encantada de que tengamos una vicepresidenta de Estados Unidos mujer, pero me llevaba un poco el debate a analizar que nos felicitábamos por la llegada de Kamala Harris a Estados Unidos, cuando en España, por ejemplo, ya hemos tenido 3 vicepresidentas mujeres, ¿no? En ese sentido, por ejemplo, pues Estados Unidos va por detrás de España y del papel de la mujer en las instituciones. ¿Tenemos que estar también más tranquilos en cuanto a las exportaciones? Las empresas navarras que tradicionalmente han servido productos en América. Sí. ¿Van a cambiar los aranceles? ¿Va a cambiar la política? Yo creo que sí. Posiblemente una de las primeras medidas que se tomen sea la de la bajada de los aranceles, y productos tan importantes como, por ejemplo, para nosotros el vino, van a tener una relación como se tenía en los años previos a la era Trump, ¿no? Además, no solamente, por ejemplo, productos de cuestiones alimentarias, todo lo que tiene que ver con la aeronáutica, con la automoción, por ejemplo, pueden ser sectores que se beneficien. En definitiva, una relación mucho más sana, porque además Estados Unidos es consciente de que su mayor aliado tiene que ser la Unión Europea. Ha visto que no puede tener una relación igual de directa con países como, por ejemplo, China, ¿no? o con países asiáticos, y yo estoy convencida que Biden va a buscar en la Unión Europea ese aliado que no ha tenido Trump.
Claro, porque tenemos ahora la mirada puesta en Estados Unidos por las elecciones, pero no nos podemos despistar por lo que viene de Oriente, no nos podemos despistar de lo que puede estar también haciendo China en este momento en el que nadie está mirando para allá, solamente cuando saltó el bicho. Por ejemplo, China está trabajando ya en el desarrollo del 6G, ¿no? Mientras Estados Unidos y la Unión Europea estamos trabajando en cómo implantamos el 5G, que está fundamental para nosotros, ¿no? Por lo tanto, es verdad que hay que seguir de cerca a China, pero yo creo que en cuestiones, por ejemplo, como la digitalización, tenemos valores muy diferentes. Nuestras cuotas de mercado son diferentes y la Unión Europea ahora lo que está trabajando, por ejemplo, es en diferenciarse con respecto a Estados Unidos y con respecto a China en cuestiones como, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los derechos humanos o la protección de los consumidores en la era digital, ¿no? Nuestra ley de protección de datos, por ejemplo, no tiene nada que ver con la de China y ahí podemos tener también muy importantes diferencias. Recientemente, desde el Partido Socialista se ha estado trabajando también por la protección de los vinos en el propio China. Los vinos que aquí en Navarra, la verdad es que las exportaciones son más bien altas. ¿Qué les debe preocupar más, las ventas en China o las ventas en Estados Unidos? Bueno, yo creo que ambas. Cualquier empresa no puede cerrarse, no puede ponerse puertas al campo y tiene que mirar en ambos sectores de negocio, ¿no? Porque además son públicos posiblemente bastante diferenciados. Pero sí que es verdad que el mercado chino es fundamental, simplemente por la población. Es decir, con la población que tiene China, cualquier empresa que quiera exportar, China va a ser siempre uno de sus primeros mercados. Y por lo tanto, que se haya posicionado a los vinos navarros dentro de estas 12 geografías que se han posicionado, que en definitiva lo que viene a hacer es reconocer el sello de calidad de los vinos navarros para exportarlos en China, ¿no? Y mantener esa protección de nuestro vino. Por lo tanto, es en definitiva abrirle las puertas a las empresas navarras que quieran exportar en China y ponerles una alfombra roja. Desde China vienen muchas cosas, no solamente van los vinos, sino que vienen otros productos, se acercan las Navidades, se acercan los regalos. Y la economía local está sufriendo mucho. Están sufriendo mucho los comercios de barrio tradicionales. Ahora son las grandes compañías también de reparto quienes están haciendo caja en este aspecto. ¿Qué hacemos? ¿Tenemos margen de maniobra? Hay margen de maniobra y yo creo que también las instituciones europeas están jugando un papel decisivo. Por ejemplo, la semana pasada en el Parlamento Europeo aprobamos una directiva que es la Ley de Protección, la Ley de Servicios Digitales, que lo que viene es a posicionar en igualdad de condiciones a las empresas minoristas, a las pequeñas y medianas empresas, a los emprendedores que quieran empezar un negocio online con las grandes plataformas que todo el mundo conocemos y que es verdad que en esta crisis han salido beneficiadas, ¿no? Por lo tanto, esta nueva ley lo que va a permitir es una mayor flexibilidad a la hora de vender todos nuestros productos y también creo que es importante que tengamos un poco de conciencia social, es decir, que estas Navidades compremos en la tienda de nuestro barrio, en las tiendas donde solemos comprar antes de que estas plataformas apareciesen, porque también muchísimas familias dependen de ello, ¿no? Y yo creo que después de este año es importante que hagamos esa apuesta por el comercio local. Claro, pero hay muchas personas que dicen, bueno, me tengo que comprar una plancha que me cuesta 70 euros en el comercio local y por 57 pues la tengo en Amazon, por ejemplo, claro, sin pensar más allá. O sea, yo, y me he juntado, por ejemplo, con asociaciones de libreros, ¿no? Lo que han hecho, por ejemplo, en España, una plataforma muy importante de vender libros de forma online y los tienes en casa en menos de 48 horas. Esto al final lo que hace es que aumenta la competitividad de los propios negocios, ¿no? Y también lo que hace, pues, por ejemplo, en este caso el sector de los libreros es actualizarse y modernizarse dentro del entorno, ¿no? Entonces, ahora mismo, pues, con plataformas como, por ejemplo, esta que te mencionaba antes, Nacional, en la que tú puedes tener tu libro 24 horas en tu domicilio, oye, pues posiblemente estás compitiendo con esa empresa americana que tiene una gran capacidad de logística, ¿no? Y bueno, pues muchas librerías pequeñas se están juntando también para hacerse más fuertes. Al final esto es una cuestión de pedagogía. Claro, de pedagogía y también... Porque claro, es que si me puedo ahorrar 17 euros en la plancha que ponía yo como ejemplo, ¿qué hacemos? También es un poco de concienciación social y yo creo que hay una mezcla entre que el ciudadano tiene que ser capaz de tener esa conciencia de proximidad, de yo estoy gastando un poco más, pero ese poco más que estoy gastando sé a dónde va, ¿no? O sé que a quién va a poder ayudar, y también los propios negocios tienen que adaptarse. Esta crisis yo creo que también nos va a servir para actualizarnos mucho más, para intentar dar un mejor servicio dentro de las posibilidades, ¿no? Por ejemplo, la digitalización, pues muchas empresas pequeñas, por ejemplo, igual no tienen capacidad de crear una página web
donde puedan vender sus libros, por ejemplo, ya no a la otra punta de España o a la otra punta de Navarra, sino, por ejemplo, a las zonas o los barrios más cercanos, ¿no? Pues, por ejemplo, también el plan de recuperación lo que va a hacer es ayudar a estas pymes o estas microempresas, muchas veces, que España está y Navarra llena de microempresas, para que puedan facilitar pues, la creación de estas páginas web y, por ejemplo, pues, vender sus productos de forma digital, ¿no? Por lo tanto, creo que es un momento en el que tenemos que ayudar también a los pequeños comerciantes a adaptarse en el mundo digital para ser competitivos en comparación con las grandes plataformas. ¿Ha perdido el Parlamento Europeo capacidad de adaptación en tiempos de pandemia por no poder reunirse físicamente? La parte telemática, bueno, ha resuelto, pero ¿se ha perdido agilidad? No se ha perdido agilidad. ¿Se puede legislar por videollamada? Se puede legislar por videollamada, pero yo creo que la política, como otras muchas actividades, yo creo que con esta crisis una de las lecciones que hemos aprendido es que la cercanía es importante, que la proximidad de estar con otro ser humano, de negociar con ellos directamente, de escuchar a una asociación de forma directa y no por una videollamada, es muy importante, esa parte emocional, ¿no? Yo sí que quiero poner en valor, por ejemplo, el papel del Parlamento Europeo, que antes de esta crisis no tenía ningún sistema digitalizado, por ejemplo, para votar. Y en 4 meses el Parlamento se tuvo que adaptar porque o se adaptaba o moría. Y ahora mismo justo estamos en el momento contrario, ¿no? Nosotros nos hemos quedado en los países, estamos teletrabajando, trabajamos más horas o las mismas con las cuestiones informáticas, pero en definitiva creo que es una actividad que no se puede buscar el teletrabajo, porque al final tenemos que estar cerca de la gente y esas negociaciones del tú a tú, por ejemplo, no es lo mismo hacerlo por videollamada que hacerlo de forma presencial, ¿no? Pero claro, en otros países están más acostumbrados también a la videollamada, al teletrabajo. Aquí hemos aprendido hasta los medios de comunicación. Aquí hemos aprendido y yo espero también que sea un poco para quedarse, porque una de las cosas que tiene buenas también el teletrabajo es que, oye, que nos permite flexibilizar mucho más nuestro tiempo, ¿no? Que nos permite optimizar nuestro tiempo de pues, salir de una reunión e irte a otra directa, pero creo que cuando todo esto pase volveremos un poco posiblemente a un sistema híbrido, ¿no? En el que la parte presencial es fundamental, porque, por ejemplo, pues, como comentábamos, ¿no? Para hablar con gente, para legislar, para negociar, es importante estar allí de forma presencial y yo creo que no podemos perder esa presencialidad. Pues Adriana, a ver si por lo menos la próxima vez que nos veamos, pues ya no nos tenemos que ver con esto. Muchísimas gracias por tu tiempo y que vaya muy bien. Muchas gracias, Roberto. Gracias. Adiós. Noches. ¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.